Buenas noches con todos. Voy a exponer sobre una infección bastante común en las mujeres, como es la infección del tracto urinario, que muchas personas lo confunden, más que todas las personas del sexo femenino, las confunden con infecciones del tracto genital, como son la vaginitis o vaginosis, ¿no? Cabe resaltar que la infección del tracto urinario es básicamente de la vía urinaria, más no de la vía vaginal, que son dos cosas muy diferentes. Los objetivos que vamos a conocer en la presente exposición es conocer la etiología de la infección urinaria en pacientes básicamente ginecológicas, conocer la principal sintomatología de la cistitis y la pielonefritis y conocer el tratamiento o la terapéutica a tomar en cuenta en esa patología. La infección del tracto urinario se considera la infección bacteriana más común. eh, y esta se puede dividir en cistitis o pielonefritis. ¿Qué es la cistitis? Básicamente es la infección de la vejiga y se limita al tracto urinario inferior y puede causar disuria, que es ardor al orinar, micción frecuente y urgente, ocasionalmente sensibilidad suprapúbica, o sea, dolor en la parte del abdomen inferior. Y la pielonefritis es la infección del parénquima renal, o sea, del riñón, básicamente, del riñón y del sistema pielocalicial, o sea, básicamente del riñón, ¿no? Que te dan una bacteriuria significativa. Eso quiere decir que hay presencia de bacterias en la orina, te puede dar fiebre y dolor en ambos flancos. Flancos quiere decir en la parte inferior del abdomen, en ambos lados. Puede ser el flanco izquierdo o flanco derecho. La prevalencia generalmente es una infección bastante frecuente en mujeres. He puesto una diapositiva para comparar. Aproximadamente afecta al 50.8 millones en Estados Unidos, que quiere decir un 81% en mujeres, ¿no? El costo de salud es bastante alto. Por ejemplo, en Estados Unidos 3.5 millones de dólares o 3.500 millones de dólares, y se estima que más de la mitad de las mujeres tendrá por lo menos una vez infección del tracto urinario, por eso es bastante frecuente. Eh, y de estas mujeres que tienen infección del tracto urinario, el 3 al 5% de estas mujeres tienen múltiples recurrencias, o sea que hacen infecciones del tracto urinario a repetición. Dentro de la etiología o el origen, tenemos que hay dos tipos de bacterias, las bacterias que son gram negativas y las bacterias que son gram positivos. Dentro de las bacterias que son gram negativas, tenemos a la Escherichia coli, que es una bacteria bastante común, que afecta el 85%. Y también tenemos a la Klebsiella y Proteus mirabilis, el Enterobacter y la Serratia, ¿no? Dentro de las bacterias que son gram positivos, tenemos al Streptococcus agalactiae. Digamos que en general, las bacterias más comunes que causan infección del tracto urinario es la Escherichia coli, ¿no? Que es bastante común, bastante estudiada. Ese es el nombre de la bacteria que causa generalmente la infección del tracto urinario, Escherichia coli. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo tenemos que tenga una historia de infecciones urinarias a repetición, que tenga una actividad sexual reciente o frecuente, que tenga uso de agentes espermicidas, que tenga uso de diafragma, que tenga varios hijos, una paridad aumentada, que esta paciente sufra de diabetes mellitus, que puede ser tipo 1 o tipo 2, que tenga obesidad, generalmente con un índice de masa corporal mayor de 30, que tenga anemia falciforme, que también estas pacientes tengan alguna malformación renal, o sea, del riñón congénita, quiere decir desde el nacimiento, que tenga una malformación de los riñones desde el nacimiento, que tenga cálculos. Las piedritas renales también pueden ocasionar infección del tracto urinario.
que tengan enfermedades neurológicas o condiciones de salud que requieran uso de sonda vesical, ¿no? Estos pacientes que, por ejemplo, tienen usuario de sondas vesicales a repetición tienen alto riesgo de hacer infección del tracto urinario. Pacientes que tienen atrofia vaginal, que puede ser por la edad, o sea que la mucosa o la piel de la vagina está reseca y obviamente causa infecciones urinarias a repetición, que como digo puede ser también por la edad, que tenga alteraciones morfológicas en su forma de la vejiga, que tenga mala higiene personal a nivel perineal del perine y o también que tenga un poco de prolapso, ¿no? Las manifestaciones clínicas, como había mencionado, de la cistitis, que es la infección de la vejiga, es la disuria, que es el ardor al orinar, la frecuencia, o sea, que aumenta, que tienes ganas de ir al baño a orinar cada rato, la urgencia, el dolor suprapúbico, que es el dolor eh, por encima del pubis, cuando tú aplastas en la parte del abdomen inferior, te duele, y que tengan I o hematuria. Hematuria es presencia de sangre en la orina, ¿no? Susceptibles en muy jóvenes y en edad avanzada. Y la pielonefritis, que es la infección a nivel renal, o sea, del riñón, puedes tener fiebre, que una temperatura mayor a 38 grados, puedes tener escalofríos, puedes tener dolor en flancos, como les había mencionado, a nivel del abdomen inferior, tanto derecho o izquierdo, dolor en el ángulo costovertebral, justo debajo de las costillas, a nivel posterior cuando haces una presión duele, y también te puede dar náuseas y vómitos productos de la acumulación de urea en la infección del tracto. El diagnóstico, bueno, primero tenemos que evaluar signos y síntomas, eh, toda la sintomatología que he mencionado, la historia clínica, todos los factores de riesgo. Además hay que hacer exámenes de laboratorio, que puede ser un examen de orina simple o puede ser un cultivo de orina. Cuando ya se considera que pueden haber bacterias que pueden ser diferentes al Escherichia coli y que pueden ser resistentes a un antibiótico que uno le puede recetar, pero que la paciente no hay mejoría clínica, entonces ya consideraríamos hacerle un cultivo. En el análisis de orina, un análisis de orina simple y rápido, podemos encontrar piuria, que es la piuria, es presencia obviamente de bacterias en la orina, que puede estar presente en casi todas las mujeres con cistitis aguda o pielonefritis, o sea, infección de vejiga reciente o aguda o infección renal de los riñones, ¿no? No está indicado en mujeres con síntomas típicos de cistitis aguda no complicada, o sea, si tú ya tienes la clínica de esta paciente que tiene dolor suprapúbico, que tiene ardor al orinar o disuria, y que aumenta la frecuencia de la orina, obviamente ya estaríamos considerando como una cistitis aguda no complicada y estaríamos diagnosticando ya una infección del tracto urinario, en el cual ya no sería necesario hacer un análisis de orina. ¿Y a qué se considera un examen de orina anormal, o sea que está patológico? Es cuando tenemos mayor o igual de 10 leucocitos por mililitro. ¿Qué son leucocitos? Son los glóbulos blancos. O sea, cuando yo veo en el examen de orina leucocitos, que son los glóbulos blancos, y encuentro, por ejemplo, más de 20 por campo, más de 30 por campo, más de 50 por campo, yo digo, esta paciente tiene infección del tracto urinario. Y los cultivos de orina, como ya les había mencionado, es necesario hacer por la creciente prevalencia de resistencia antimicrobiana. Ante un antibiótico dado que yo le pueda recetar, esta paciente no hay mejoría clínica, eh, yo tendría que hacerle un cultivo de orina para saber el tipo de microbio que tiene, el tipo de bacteria que tiene, y también saber qué antibiótico es bueno para ese microbio. En eso, lo único malo es que el cultivo de orina demora un mínimo de 3 días y un máximo obviamente de 7 días para que te den el resultado, ¿no? ¿Qué son los nitritos? En el examen de orina, nosotros también encontramos nitritos, que son bacterias, sustancias que producen las bacterias a partir de nitrato. O sea, son sustancias que las bacterias, más que todas las bacterias que son gram negativas o enterobacterias, como la Escherichia coli, producen. O sea, si yo tengo nitritos, presencia de nitritos en la orina, quiere decir que sí o sí hay bacterias en la orina y que hay una infección del tracto urinario. Y hablemos del tratamiento. El tratamiento de la cistitis o la infección de la vejiga, tendríamos a la nitrofurantoína, que se le puede dar 100 miligramos
2 veces al día, o sea, cada 12 horas por 5 días. O también está bastante avalado hablar de la sulfamethoxazol más trimestoprim, ¿no? Como más conocido comercialmente como Bactrim. Podemos dar nitrofurantoína, podemos dar sulfamethoxazol más trimestoprim, podemos dar ciprofloxacino, podemos dar amoxicilina más ácido clavulámico y podemos dar cefotaxime. En general, lo más utilizado son las 4 primeras que he mencionado: nitrofurantoína, sulfamethoxazol más trimestoprim, más conocido como Bactrim, ciprofloxacino y amoxicilina más ácido clavulámico. Todos esos antibióticos están indicados para una infección como el tipo cistitis, ¿no? Una infección del tracto urinario, que son buenas, ¿no? El tratamiento, hablando del trimestoprim más sulfamethoxazol, tenemos que dar 800 miligramos sobre 160 miligramos cada 12 horas. O sea, en general es una pastilla cada 12 horas por 3 días. O sea, 2 veces al día por 3 días. También podríamos dar furfomicina, que es en última opción, que podríamos dar 3 gramos en dosis única. Por ejemplo, la Federación de Drogas de América, la FDA, ha declarado que los riesgos de los fármacos, como las fluoroquinolonas, que son las fluoroquinolonas, un ejemplo de ella es el ciprofloxacino, que los fármacos como el ciprofloxacino son mayores que los beneficios en la infección del tracto urinario no complicado. O sea, la FDA indica que deberíamos dar, por ejemplo, ciprofloxacino o levofloxacino, que es bastante recetado por nosotros, en pacientes que tengan infección del tracto urinario, que obviamente no está complicada, ¿no? ¿Y cómo podríamos dar este tratamiento? Podríamos dar, por ejemplo, en la pielonefritis, que es la infección de los riñones, podríamos dar ciprofloxacino, que es 500 miligramos, o sea, una pastilla, cada 12 horas, o sea, en la mañana y en la noche por 7 días, o podríamos dar levofloxacino, 750 miligramos, cada 24 horas por 5 a 7 días, ¿no? Cualquiera de estos dos esquemas es bueno, ¿no? El más utilizado, como repito, es el ciprofloxacino, una tableta o una pastilla cada 12 horas por 7 días, ¿no? Hablando de... También podríamos dar un tratamiento endovenoso, como es la ceftriaxona, que es una ampolla cada 24 horas, o aminoglucósidos, que por ejemplo es la gentamicina o la amicacina, que también es bastante utilizado, que podríamos dar 2 miligramos por kilo de peso, ¿no?, del paciente. Si un paciente pesa, por ejemplo, 50 miligramos, tendríamos que darle 100 miligramos de gentamicina, ¿no?, para tratar la infección del tracto urinario. Y en los pacientes que tienen reacción alérgica, podemos dar Astreonam, 1 gramo endovenoso cada 8 a 12 horas, ¿no? Que son medicamentos obviamente endovenosos mucho más utilizados a nivel hospitalario, ¿no? Pero si queremos dar un tratamiento ambulatorio, esto, endovenoso o intramuscular, podríamos dar la ceftriaxona, que es bastante común. 1 gramo cada 24 horas, podríamos darle de 3 a 5 días, ¿no? Que es un esquema bueno y bastante aceptable para... Y como conclusiones, tendríamos que hablar de la cistitis aguda, que ya les mencioné que es la infección de la vejiga, la cistitis y pielonefritis, o sea, la infección de la vejiga y la infección renal, son considerados como no complicadas en mujeres adultas no embarazadas, se podrían considerar, ¿no? Y como les hablé, el agente patógeno, o sea, la bacteria más frecuente o más común es la Escherichia coli, ¿no?, en un 75 a 95%. El tratamiento obviamente debe incluir nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas, sulfamethoxazol más trimestoprim, que podríamos dar una tableta, o sea, una tableta de 800 sobre 160 miligramos, una tableta cada 12 horas también, o la fosfomicina, que podríamos dar 3 gramos en dosis única, ¿no? Y el tratamiento de pielonefritis no complicada, o sea, la infección de los riñones, que es no complicada, que no está complicada, podemos dar ciprofloxacino, como habíamos mencionado, 500 miligramos cada 12 horas, o sea, mañana y noche por 7 días. Y la terapia endovenosa, cuando es una pielonefritis o una cistitis complicada, se da ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas o cada 12 horas, o aminoglucósido, como habíamos estado mencionando, que es la gentamicina, que se puede dar hasta 2 miligramos por kilo de peso, ¿no?, del paciente. Con esta terapéutica y con estas conclusiones, vamos a llevar al paciente a curarse de la infección del tracto urinario.